Ok. Una pregunta que les dieron en la clase pasada, para empezar por ahí, a ver cómo nos vamos de ahí. Bueno, la clase pasada fue parcial, obviamente, pero la anterior a esa, que creo que no nos vimos por una clase, entonces, que el miércoles, creo. Yo porque no entré a esas clases, pues. O sea, las últimas, después justamente de Conquistador y eso, no entré a las clases de profesor Pablo. Vale. Entonces, o sea, no recuerdo exactamente qué poder dado. Sé que subí unos PDFs en Classroom, pero no sé. Ujú. Ok, pero se han visto, ¿se acuerdan de listas O enlazadas? sea, Que me imagino la última clase que él dio fue de estructura de datos elementales. de TATS, ¿no? Ujú. Y antes de eso, tipos abstractos de datos. Ok, TATS. Esos son los TATS. Ujú. Y no les digo nada sobre listas, pilas y colas, todavía. O eso es la semana que viene, esta semana. No recuerdo. Ok, bueno, entonces Es- empezamos por ahí y explicamos varias cositas. Ah, dice que sí le Dice dio. Leonardo que sí la dio. Ajá. Ok, bien. Bueno, vamos a empezar primero por un repasito de eso. Entonces, la estructura de datos que hemos visto hasta ahora, avísame si se ve bien o no. Una de ellas es un vector, ¿no? Esto es un vector. Y una de las cosas que yo creo que les había comentado en las clases iniciales es que un vector tiene todos sus elementos pegados uno al lado del otro. Entonces, por ejemplo, esta memoria, cada dirección o sea, la memoria, digamos que es un bloque así, ¿no? Y digamos que esto aquí es una dirección de memoria, esto aquí es otra dirección de memoria y así sucesivamente. Entonces, la memoria, digamos que se divide en bloquecitos, ¿verdad? Déjame ver. Y la cola lista. Eso, fin. Entonces se divide en bloques y estos elementos están contiguos. Entonces, por ejemplo, esta la podemos decir que es la dirección cero, esta es la uno, esta es la 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas son direcciones contiguas. Eso significa que, por ejemplo, si este vector que está acá lo ponemos aquí a partir de la posición cero, por ejemplo, este elemento va a estar en la posición cero. Este elemento va a estar en la posición uno. Este elemento va a estar en la posición 2 y así sucesivamente para cada uno de esos elementos. Entonces, una de las cosas que cumple un vector es que si este es el inicio del vector, cada elemento está uno detrás del otro, ¿no? Entonces, si tú te sabes esta dirección de memoria, que es la cero, y tú quieres acceder al iésimo elemento, ¿verdad? Y digamos que bueno, vamos a suponer que cada dirección de memoria es un elemento del vector. Este es el tamaño de un elemento del vector. Que no necesariamente es así, porque esto puede ser, por ejemplo, un entero, esto puede ser un flotante, esto puede ser una clase que ustedes tengan, que ustedes hayan creado, y esto es son varias instancias de la clase. Entonces, no necesariamente el tamaño siempre es el mismo. Con tamaño me refiero a que, por ejemplo, un entero tiene 4 bytes, ocupa 4 bytes en memoria, y un flotante puede ocupar 4, y si es un flotante grande, 8 bytes. Y si es una clase que ustedes creen, puede ocupar la cantidad de memoria que ustedes quieran. Entonces, suponiendo eso, si yo quiero acceder, si yo digo que cada una de estas posiciones de memoria son 4 bytes, por ejemplo, y esto es un vector de enteros, ¿sí? Si yo quiero acceder al décimo elemento, yo simplemente accedo al ceroésimo elemento primero, porque es la dirección que yo tengo inicial, ¿verdad? Y a esto le sumo i. Y esa es la dirección del décimo elemento, por ejemplo. Y eso lo sé porque, digamos que por definición, un vector es un espacio contiguo en memoria donde los elementos están separados por un espacio de memoria, ¿sí? No voy a ir más en detalle, pero por ejemplo, esto no necesariamente es así porque esta podría ser la dirección de memoria cero y el siguiente elemento, si estos son enteros, ¿verdad? Cada entero ocupa 4 bytes, entonces el segundo elemento estaría en realidad en la posición 4 porque el primer elemento
que está en la posición 0 o en la dirección de memoria 0, ocupa la dirección 0, 1, 2 y 3. Y luego el siguiente elemento va a ocupar 4, 5, 6 y 7 y así sucesivamente. Entonces, por eso me refiero a que dependiendo de los elementos que tú guardes en tu vector, ellos ocupan con 8 bytes, ocupan la cantidad de bytes que sea necesaria. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? Si no hay dudas, yo sigo. Ok, entonces, esto es un vector, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes declaran un vector, digamos, en una función, ¿verdad? Ustedes tienen una función que si, o sea, vamos a decir que esta es la función main, ¿sí? Y aquí ustedes declaran un vector de enteros, digamos, que se llama b. Y este vector, digamos, que tiene 10 elementos. Estoy escribiendo aquí un poquito más. Y tiene 10 elementos. Entonces, este vector, ¿dónde reside en memoria? Este vector reside, o sea, hay dos, bueno, hay más tipos de memoria, pero en la memoria de una computadora ustedes pueden discernir entre la pila, que es una parte de la memoria, que se le llama pila porque, por ejemplo, cuando tú tienes una función y tienes aquí estas dos variables, una es b, que ocupa 10 enteros, y digamos x, que ocupa un solo entero, entonces aquí vas a, por ejemplo, esta es la pila, digamos, y aquí tienes a x, y luego aquí tienes a b, que son 10 posiciones, por ejemplo. Y la pila crece hacia arriba en memoria, es decir, se van apilando elementos uno arriba del otro. Y esta es la memoria que ustedes utilizan cuando declaran un elemento, perdón, una variable dentro de una función, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que la pila, digamos que la pila es un poco limitada en cuanto a la cantidad de memoria que tú puedes alocar allí, o que tú puedes tener. Y, por ejemplo, si tú llamas muchas funciones y cada una de esas funciones tienen elementos, pues esto se va apilando con cada una de las variables de cada una de las funciones, ¿verdad? Y entonces vas a tener muchas, digamos, muchas variables de muchas funciones en la misma pila. Ahora, ¿qué pasa? La pila, normalmente, como ya les dije, es un poco limitada, entonces ella no tiene un tamaño muy grande. Por eso, cuando ustedes, por ejemplo, yo les decía, si ustedes necesitan declarar un arreglo o una matriz de dimensiones muy grandes, no lo hagan dentro de una función porque eso se pone en la pila. ¿Sí? O sea, eso que ustedes declaren dentro del main, por ejemplo, eso se coloca en la pila y si el arreglo es muy grande, pues le va a dar que no tiene memoria, segmentation fault o lo que sea. Entonces, por eso a veces se declaran es afuera, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones. Ahora, aparte de la pila, a esto lo llamamos pila, ¿verdad? Hay otro tipo de memoria que es el heap. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden declarar variables dentro de una función utilizando el heap en lugar de utilizar la pila. ¿Sí? Esto lo que hace es que, claro, al no utilizar la pila, ustedes utilizan otro tipo de memoria que normalmente es mucho más grande, que es el heap. Y entonces pueden declarar lo que ustedes quieran allí. Ahora, ustedes obviamente pueden declarar un vector dentro del heap, pero no se hace de esta manera, que es la manera, digamos, declarativa normal. Existen dos formas de hacerlo. En cuanto a C y C++, en C tú lo haces con malloc, que significa memory allocation, ¿sí? Entonces aquí tú le pasas el tipo de datos, el nombre de la variable que tú estás, nombre de la variable exacto, cómo se va a llamar lo que tú estás alocando, y exacto. Y la manera de C++, que es utilizando new. Entonces new digamos que es la manera nueva de C++ para hacer malloc, pero de la manera de C++. Y listo. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto se introducen apuntadores. ¿Qué es un apuntador? Digamos, si yo tengo aquí un apuntador que se declara con un asterisco delante del nombre de la variable, entonces esto es un apuntador a un entero. Entonces, este es un apuntador a un entero y ese apuntador yo lo llamo, es la variable x, ¿sí? ¿Qué es un apuntador y cuál es la diferencia con un entero? Como ya les dije, un entero ocupa 4 bytes de memoria, ¿no? Entonces, este tiene 4 bytes de memoria, por ejemplo. Esto sería un entero. Vamos a llamarlo y, ¿sí? Entonces, ¿qué es un apuntador? Un apuntador simplemente es una variable cuyo valor es una dirección en memoria. Entonces, supongan que ustedes tienen esta variable y en alguna parte de la memoria
y ustedes quieren decirle a X que apunte hacia Y, es decir, que tenga la dirección donde está Y. ¿Ok? Eso lo hacen haciendo X igual, asperson, and, que lo puse al revés, exacto, de Y. Entonces con esta, digamos, operador, ustedes le dicen a C y hacemos más, dale la dirección de Y a X. ¿Sí? Y entonces el valor de X no va a ser Y. El valor de X es simplemente, digamos que esta es la dirección de memoria, 0, X. Esto es en hexadecimal, de E, por ejemplo. Entonces el valor de X sería A, B, de E en hexadecimal. Entonces, un apuntador es una dirección de memoria y listo. O sea, es una variable cuyo valor es una dirección de memoria. ¿Y cómo yo accedo al valor de esta dirección de memoria? Le ponen, por ejemplo, vamos a suponer que van a hacer un print aquí. Ustedes ponen asterisco X, y esto lo que va a hacer es que en C++ van a acceder al valor de X y dicen, ok, el valor de X es esto. Y con el asterisco que está acá, ustedes le dicen accede a la dirección de memoria que está allí, al valor que esté en esa dirección de memoria. Entonces, C o C++ se va para acá, esta es la dirección de memoria, y accede a este valor que está aquí, que sería el valor de Y. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahora? Sí. X entonces termina siendo ese número hexadecimal, ¿sí? La dirección de memoria. Sí, o sea, puede ser, ustedes por ahora, digamos, obviemos la representación, ya sea hexadecimal o binaria o lo que sea, porque igual la hexadecimal se transforma a binario, porque todo está en binario al final. Pero digamos que normalmente cuando ustedes vayan a ver organización del computador, las direcciones de memoria se ven en hexadecimal y ya. Eh, Porque es una manera al final bastante práctica por cómo se organizan los datos. Por eso lo verán después. Entonces sí, es una dirección de memoria que no necesariamente está en hexadecimal. Tú igual en C, por ejemplo, y en C++, tú puedes imprimir, por ejemplo, el valor de X, tú lo puedes imprimir como hexadecimal o lo puedes imprimir en binario. Entonces, la representación se la das tú mismo, pero siempre lo que está guardado al final son bits, ¿no? Ok, vamos, si quieren, un momentico a la parte práctica. Y así vamos viendo un poquito todo esto. Ah, importante. Cuando ustedes hacen malloc o new, esto entonces no se va a almacenar en la pila, se almacena en el heap, ¿ok? Entonces, con malloc y new, ustedes pueden almacenar grandes datos, o sea, grandes cantidades de datos en un lugar donde no sea la pila. Y luego veremos algunos detallitos con las listas enlazadas y eso. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. X, Y, no. Entonces, fíjense, ustedes pueden declarar un asterisco. Esto aquí con asterisco, esto sería, X es un apuntador, mientras que Y es un entero, ¿sí? Exacto. Y entonces vamos a decir que Y es igual a 1. A X le vamos a asignar la dirección de Y, ¿ok? Y luego vamos a imprimir X, por ejemplo. Aunque, ya va, creo que si queremos imprimir hexadecimal, creo que es mejor hacer, si mal no recuerdo, ujú. Exacto. Entonces, fíjense, cuando nosotros imprimamos X, fíjense que X es una dirección de memoria. Entonces, fíjense, si yo aquí imprimo X, no me va a imprimir el valor de Y, ¿no? Me va a imprimir una dirección de memoria. Que vean qué es esto, ¿no? Esto es algo en hexadecimal porque le puse de formato hexadecimal. También, si por ejemplo lo imprimimos en entero, pues te imprime un entero. Y creo que binario es así, si mal no recuerdo. No, ahí la cagué. Claro, yo juraba que esto tenía para binario también directo, pero bueno, no importa. Ajá, ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero acceder al valor a donde apunta X, fíjense que voy a imprimir dos valores. La dirección de memoria donde está apuntando X y vamos a poner así como que está apuntando a tal valor.
X es la dirección de memoria, y si yo quiero acceder al valor que está en esa dirección de memoria, yo le pongo asterisco X, y eso va a acceder a ese valor. Entonces, fíjense, Y tiene 1, a X lo puse a apuntar a Y, y luego aquí imprimo la dirección de memoria, que es donde estaría y aquí pusimos el valor a donde está apuntando X, que sería donde está Y ese valor es 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, sí. Ok. Ahora, otra cosa que podríamos poner acá para que vean, este es Y, este es Z, ¿verdad? Creo que no lo Vamos a puedes poner que es acercar Z. un poco más porque creo que se vuelve a ver un poquito Ah, lejano. sí, sí. ¿Así? ¿No? Lo que pasa es que creo que mi internet está un poco lento, entonces creo que tarda un Ah, poco ok. en Déjame actualizarse la ver. pantalla. Claro que sí lo cambio. No sé si otra persona pueda opinar cómo se ve, porque yo no lo veo. Ajá, sí, así. Ah, ya no actualizó. Sí, se ve bien. Ok. Ok. Sí. Ok, entonces, fíjense ahora. Tenemos dos variables, Y y Z, y ahora yo lo que quiero imprimir es simplemente la dirección de cada uno de ellos, ¿sí? Para que vean algo que les estaba comentando ahorita, que es que las cosas se apilan una cerca de la otra. Cuando declaramos estas dos variables acá, Y y Z, bueno, aparte de X, olvídense de X, fíjense que acá, por ejemplo, yo puedo imprimir la dirección de Y la dirección de Z en hexadecimal. Y vamos a quitar vamos a poner que Y, dirección y dirección de Z. Entonces, fíjense que estas dos direcciones tienen el mismo prefijo, digamos, 6F, 68, F4, B y C en hexadecimal. O sea, después del 8 viene el 9, luego viene A, B y C. Entonces, estas dos variables están separadas de memoria por 4 bytes, que son los 4 bytes que ocupa Z, ¿no? Entonces, si se fijan, o sea, si quieren, lo imprimimos en entero, para que vean que se difieren en 4 en valor. Y esas son dos direcciones de memoria. Y porque aquí los enteros, en este compilador, por ejemplo, ocupan 4 bytes, entonces fíjense que estas dos direcciones de memoria difieren en 4 posiciones. Lo otro es que si yo vuelvo a ejecutar el programa, fíjense que las direcciones de memoria cambian totalmente, ¿no? Entonces el programa cada vez que se ejecuta a partir de una cierta dirección de memoria, que eso está decidido por el sistema operativo ¿ok? Y hay un random ahí también que se toma en cuenta, pero eso es ya organización del computador, así que no es relevante para esta materia. Ok, entonces, eso es para que vean que ambos están uno al lado del otro, pero siempre están uno al lado del otro. Fíjense que cada vez que fíjense que ellos siempre están uno al lado del otro cada vez que yo imprimo los valores, ¿no? Estos difieren en 4, estos difieren en 4 en valor también. Significa que uno están contiguos en la pila, ¿no? Ahora, lo otro que yo podría hacer entonces es, por ejemplo, vamos a decir que X hago un new, creo que es así, déjame chequear un momento, no me acuerdo muy bien de la sintaxis, creo que es new y entre corchetes la broma. Exacto. Un nuevo entero, vamos a ponerle de valor 10. Y ahora aquí vamos a imprimir, por ejemplo, la dirección a donde está apuntando X, ¿ok? Ah, coño, aquí estoy cagándolo ya. Entonces, fíjense, X es un apuntador, ¿verdad? Y aquí, ay, cónchale, aquí cuando hacemos new de algo, este new te pasa la dirección, sacas new. Tú dices, a ver. Wow. Si yo hago, por ejemplo, new de un entero, y a esto le pongo valor 10, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se va a crear una nueva variable, ¿verdad? Cuyo valor va a ser 10.
en el heap. O sea, si aquí está el heap y aquí está la pila, heap. Esta variable que se está creando acá se va a crear en el heap, no en la pila, ¿ok? Entonces, esta dirección de memoria es una dirección random, ¿verdad? Bueno, no random, sino que hay una lógica atrás de eso, pero no la voy a especificar acá, que difiere mucho de la pila. Es decir, si ahora yo creo una variable, aparte, esto te retorna una dirección de memoria que sería esta dirección aquí, por ejemplo, 0xAAB. Entonces, este new te regresa una dirección de memoria que sería 0xAABB. Y ahora yo se lo estoy asignando a X, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que ver ahora es que esta dirección de memoria difieren mucho a las direcciones de memoria de las variables que yo acabo de poner en la pila, que son Y y Z, ¿sí? Son Y y Z, que ellos están en la pila porque yo las declaré dentro de la función, ¿no? Entonces, si yo ahora imprimo X y la dirección de Z, vamos a ver qué da. Entonces, fíjense, este tiene... voy a imprimir, fíjense lo que difiere, ¿no? Esto significa que el X está en una dirección de memoria que está bien lejos, ¿ok? Y si yo ahora accedo a ese valor en memoria, por ejemplo, tengo el 10 que fue el que puse como el inicializador en el new, ¿sí? Entonces, para que vean que existen varios tipos de memoria en un programa y no todo está contiguo, no todo está junto y que eso lo van a ver después, pero así es como funciona más o menos. Entonces, un apuntador es una variable que simplemente el valor que almacena es una dirección en memoria y para acceder al valor a donde eso está apuntando es con un asterisco. A menos que esto, por ejemplo, sea una clase. Cuando tienes un apuntador a una clase, para acceder a un campo de una clase, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer un struct, que es una clase también. Struct A. Y esto va a tener una variable B dentro, ¿no? Y aquí yo lo que hago es un new de A. ¿Okay? Y ahora a XB le asigno el valor 5, por ejemplo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, accede dentro, o sea, aquí primero, yo creo una nueva variable A. Déjenme probar primero que compile. Coño, que me falta esto. A ver. Y me falta... claro. X... Sorry. Esto tiene que ser entero y este es un apuntador de A. Exacto. Ok, fin. Entonces, fíjense, aquí lo que estoy haciendo es, creo una variable de tipo A dentro del heap, ¿verdad? Se crea esa variable y luego el new me retorna la dirección de memoria y eso lo almaceno en X. Ahora, yo podría hacer, por ejemplo, x.b igual 5. Y entonces aquí cuando yo digo yo debería ver el 5, ¿no? Está el 5. Y lo mismo ocurre, o sea, esta flechita que está acá se traduce a lo que está arriba. Es simplemente accedes a la dirección de memoria donde está almacenado la variable que aquí creamos, ¿no? Y luego a B le asigna 5. B, que es este campo que está aquí arriba, que pertenece a la clase. Entonces, hasta ahora vamos bien. ¿Se entiende más o menos? Un apuntador simplemente una variable con una dirección de memoria y accedes a esa dirección de memoria mediante un asterisquito. ¿Sí? Sí, es cuestión de practicarlo. Sí, hay que practicar esto, pues. Ok. Entonces, ¿por qué empiezo con esto? Bueno, porque la clase la empecé con los vectores y vimos que los vectores son digamos, una lista de elementos que está contigua en memoria. Pero no necesariamente tenemos que tener un arreglo siempre. Podemos tener una lista enlazada, ¿no? Entonces, una lista enlazada son varios elementos, ¿verdad? Que no necesariamente están contiguos, ¿no? Y cada uno de estos elementos
digamos que este es el inicio de una lista. Una lista simplemente, bueno, una lista de elementos. Son conjunto de elementos, ¿no? Y yo normalmente tengo, digamos, un apuntador o siempre yo lo que tengo no es el conjunto de elementos, sino tengo una dirección que es el elemento inicial. Digamos que este es el elemento inicial de la lista y este elemento inicial va a tener un apuntador o sabe quién es el elemento que le sigue. Y lo mismo ocurre acá. Este tiene el elemento que le sigue y digamos que este tiene el elemento que le sigue que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces esto es una lista enlazada. ¿Ok? Y ahora también tenemos, también podemos tener una lista doblemente enlazada, que es que cada elemento no solo tiene digamos, un apuntador o sabe quién le sigue, sino que cada elemento también sabe quién le antecede. Entonces, por ejemplo, este podría tener un apuntador acá, este podría tener un apuntador acá, y este podría tener un apuntador acá. ¿Sí? Importante, estos elementos no necesariamente están contiguos en memoria. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos está por ahí. Y la única información que tú tienes es el primer elemento y cada elemento tiene quién le sigue y quién le antecede, por ejemplo. Y si es una lista, digamos, circular, pues el primer elemento y el último elemento también se conectan entre ellos, ¿sí? Ok, pero vimos esta parte acá. Esta se le llama una lista circular, no sé si también se lo dieron en la clase. Ok. Ahora, yo quiero hablar sobre ventajas y desventajas de la lista. ¿Cuáles son, primero que nada, las desventajas de una lista con respecto a un arreglo? ¿Qué creen ustedes que son las desventajas de eso? Desventaja sería que no puedas acceder a un elemento directamente. Tienes que Exacto. recorrer la lista. Ujú. Exacto. Entonces, si yo tengo n elementos en la lista, yo tengo que buscar uno de ellos. Por ejemplo, yo te digo, búscame el enésimo elemento y no tengo y solo tengo un apuntador al primer elemento. Pues buscar el enésimo elemento me va a tomar tiempo O de n, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Si yo solo tengo un apuntador, bueno, exacto. ¿Cuánto me tomaría insertar un elemento? Bueno, depende de dónde se inserta el elemento, ¿no? Si se inserta al final, va a tomar tiempo lineal, pero si se inserta al inicio de la lista, va a tomar tiempo constante, ¿no? Porque simplemente yo crearía un nuevo elemento y a este lo pongo a apuntar al elemento inicial que yo tenía anteriormente como inicial, y ahora este va a ser mi inicio de lista. ¿Sí? Entonces, ¿esto es una ventaja o una desventaja? Si yo inserto siempre al comienzo de la lista. Pues una ventaja con respecto a un arreglo, porque un arreglo, como es contiguo en memoria, yo tendría que mover todos los elementos del arreglo para atrás. Y luego insertar el nuevo elemento aquí, ¿verdad? Entonces, insertar al comienzo es una ventaja. Y borrar un elemento, ¿cómo yo lo haría en un vector y cómo yo lo haría en una lista enlazada? Bueno, en un vector yo me iría, por ejemplo, a la posición del elemento que quiero borrar. ¿Y qué tengo que hacer después? Todos los elementos que están para atrás los tengo que mover hacia la izquierda una posición, ¿no? Entonces eso me tomaría tiempo O de n. Pero fíjense que en una lista yo tengo que comenzar desde el comienzo. O de n, exacto, porque si borro el primer elemento tengo que mover todo el arreglo para la izquierda. Mientras que en una lista me toma también el tiempo O de n, ¿pero por qué? Porque si yo empiezo empiezo en el principio de la lista, tengo que recorrer hasta encontrar el elemento que yo quiero borrar, digamos que es este elemento que está aquí, y luego borrar ese elemento es súper fácil, porque como tengo un apuntador hacia atrás y un apuntador hacia adelante, lo que tengo que asignarle a este apuntador ahora es apuntar para acá, y el apuntador hacia atrás de este tendría que apuntar hasta esto, que serían variables que yo tengo
a considerar que estoy parado en este elemento que está aquí. Sorry por el botón de flechas, pero voy poco a poco. ¿Se entiende más o menos? Entonces ambos tomarían tiempo lineal, en el caso de borrar, ¿no? Lineal en el número de elementos. ¿Se entiende hasta acá? Coño, le está preguntando a la vi. Cuando creas un apuntador de una clase, ¿es necesario colocar la clase antes del...? Sí, porque déjeme responder un momentico esta pregunta. Fíjate que tú cada vez que declares una variable, tú colocas el tipo de la variable adelante, ¿no? Y el tipo de esta variable es la clase. Solo que un apuntador, asterisco, a la clase. Mientras que acá es un entero. Digamos que un entero podría ser también, entre comillas, una clase, pero no, aquí no es una clase. Existen lenguajes en los que sí, pero aquí no. Entonces siempre tienes que poner el tipo del dato adelante, al comienzo, ¿no? Ok, regresando a lo de los apuntadores, ¿alguna pregunta con lo de las listas? Una es simplemente enlazada cuando tienes un solo apuntador hacia adelante, y una doblemente enlazada cuando tienes uno hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Sí? A ver, preguntas, nada. Ok, fin. Ok. ¿Qué otra cosa sobre las listas enlazadas o doblemente enlazadas? Creo que más nada, creo que eso es lo más importante. Quiero dar primero la parte de un poquito de pilas y colas, queues y stacks, y luego nos podemos ir a la parte práctica para ver más o menos cómo se implementaría, digamos, una lista simplemente enlazada y ya. Y tengo que enseñarles también, por favor, recuérdenme si no me acuerdo de cómo borrar las cosas de la memoria, porque cuando creas una variable o algo en el heap, eso lo tienes que limpiar. Hay Entonces lenguajes que lo podríamos hacen. hablar exactamente de eso. Sí. Que, o sea, porque vi en un video que decía que si tú a veces borrabas o vaciabas vectores, eso ayudaba un poco en los tiempos. Pero no entiendo muy bien en qué influye en eso en los tiempos, si ya eso ejecutó todos los datos y hizo todo el proceso. Bueno, eso está un poco genérico la pregunta porque es distinto a lo que había comentado, pero si quieres ahorita lo discutimos. Déjame dar un momento a la parte Sí, de un sí. poquito de pilas y colas y luego nos lanzamos para allá. Hoy no voy a dar nada de árboles, me parece que es mejor darle un poco de árboles cuando ya estamos viendo ya sea árboles A, B o árboles rojo-negro y ahí empiezo con la estructura de datos y nos vamos abajo. Ok. Entonces, existen dos estructuras de datos que la van a necesitar tanto aquí como en algoritmos 3. Una es la pila y otra es la cola. Entonces, ¿qué es una pila? Una pila es como cuando tú estás apilando, digamos, platos, ¿no? Entonces, una estructura de datos, digamos que lo podemos implementar con una lista simplemente enlazada, donde, por ejemplo, yo vengo y digo, quiero insertar en la pila los datos 5, 3, 2, 1 y 0. Entonces, el primer elemento se pone, ¿verdad? De último. El segundo elemento se pone de penúltimo. Este va a ser el tope de la pila. El tope de la pila siempre es el elemento que está más arriba, digamos, ¿no? Luego aquí va a estar el 2, luego aquí va a estar el 1 y aquí va a estar un 0. Y entonces, por ejemplo, aquí termina siendo el comienzo de la pila. Entonces, ¿qué pasa? De una pila, ¿verdad? El último elemento es o sea, se llama, ¿cómo es? Es un tipo de estructura de datos LIFO, porque es last in, first out. Eso significa que el último elemento que yo inserte en la pila va a ser el primero que sale de la pila, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ahora yo saco los elementos nuevamente y digamos que esto era un arreglo y luego yo lo transformé en una pila y luego ahora los vuelvo a sacar los elementos, entonces me va a quedar los elementos al revés. Queda el 0, el 1, el 2, y los empiezo a sacar. Saco este, saco este, saco este, saco este y saco este. Entonces, por ahora no hicimos nada espectacular, pero esto le van a ver una utilidad dentro de poco. Y entonces, digamos, este era el primer elemento que inserté y fíjense que lo saqué de último y luego lo puse acá en este otro arreglito que está aquí. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos implementar con una lista simplemente enlazada, por ejemplo. ¿Cómo? Pues inicialmente tú tienes tu lista simplemente enlazada vacía, ¿no?
Y exacto, entonces no tienes nada, está vacío. Tienes e insertas, vamos a olvidarnos de esta regla, insertas el 5, ¿no? Entonces creo mi clase, mi entero en memoria, en el heap, por ejemplo, con malloc o con new. Un segundo, que aquí está. Con malloc, con new, con lo que le da la gana, y le ponen el valor 5 dentro. Chuc. Entonces ya tengo ahí la pila con un solo elemento. Ahora yo vengo y inserto el 3. Hago otro new, un malloc, lo que sea, pongo el 3 acá, y el apuntador de next es así. ¿Sí? Luego inserto el 2, apuntador next es el elemento que está abajo, luego inserto el 1, luego inserto el 0, y fíjense que cada uno tiene un apuntador al siguiente, ¿no? Entonces esto también significa que yo podría implementar una pila simplemente usando un vector. Porque si yo tengo un vector, si yo sé cuántos elementos al final voy a insertar, por ejemplo, simplemente agarro un vector y pongo de primero el último elemento, de primero, tengo, digamos, un contador que me dice en qué posición está el head de la pila o el tope de la pila. Inicialmente está acá, luego está acá, luego está acá, luego está acá. Pero bueno, con una lista simplemente enlazada pueden implementarlo también, ¿no? Y luego, para quitar un elemento de la pila, si este era mi tope y lo estoy implementando con una lista simplemente enlazada, bueno, quito el elemento, ¿verdad? Y mi nuevo tope de la pila es el siguiente, el que era el siguiente del tope, ¿no? Que sería este elemento que está aquí abajo. Entonces ahora este sería mi nuevo tope de la pila. Entonces, una pila tiene, bueno, puede tener muchas operaciones, pero normalmente se dice que tiene Q, que es meter un elemento en la pila, y pop, que es sacar un elemento de la pila. ¿Sí? Y bueno, puedes tener también una función que te diga top, que te dé un apuntador al tope de la pila, por ejemplo. Puedes tener size, que te dice cuántos elementos tienes en la pila actualmente. O sea, hay muchas formas de implementar una pila en general. Ahora, el siguiente elemento, el siguiente dato abstracto es la cola, ¿no? Que es una estructura tipo FIFO, que significa first in, first out. Eso significa que yo estoy esperando que el primer elemento que yo meta en la cola va a ser el primero que yo saque. Entonces, ¿cómo yo puedo implementar esto? También con con una lista doblemente enlazada, por ejemplo. Imagínense que yo tengo los mismos elementos que están acá y yo los empiezo a insertar en la estructura de datos, ¿no? Entonces, lo que ustedes están esperando es, inserto primero el 5. Este es digamos, el tope de la cola. O el front de la cola, normalmente se le llama. El elemento, digamos, el primer elemento de la cola, ¿no? Luego yo inserto el 3 y a esto le pongo apuntador para acá. Y luego inserto el 2, luego inserto el 1 y luego inserto el 0. ¿Sí? Vamos a hacerlo con cuadradito. Entonces, este sigue siendo mi tope cada vez que yo inserto. Y ahora, por ejemplo, si yo hago, o sea, esta estructura también tiene la estructura, la función de Q, o en Q, creo que se llama Q, que es meter un elemento en la cola. La función de pop, por ejemplo, que es quitar un elemento de la cola. Entonces, si yo ahora quito un elemento de la cola, yo tendría que quitar el 5, ¿no? Porque dijimos, el primer elemento que entra es el primero que sale de la cola, que es la diferencia con la pila. El primer elemento de la pila que entra es el último que sale. Mientras que en una cola, el primero que entra es el primero que sale. Entonces, yo metí el 5 de primero, y ahora si hago pop, yo elimino esto, y ahora el front o el tope de la cola sería el 3. ¿Sí? Si yo vuelvo a hacer pop, este se borra, y ahora mi principio de la cola sería el 2, y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas dos estructuras les va a servir para ciertos tipos de algoritmos, porque ellas tienen unas propiedades que son bien chéveres, que bueno, si el primer elemento que tú insertas es el último que sale, que es por ejemplo, la funcionalidad de la pila, la propiedad de la pila, pues le va a servir para recorrer otras estructuras de datos, como por ejemplo un árbol, de cierta manera. Y la cola también te permite, por ejemplo, recorrer un árbol de otra cierta manera. Pero esto también lo van a ver en algoritmos 3.
Entonces, lo importante para llevarse de acá es que con una lista enlazada, ustedes pueden implementar tanto la pila como la cola, también la pueden implementar con un vector. Pero si al principio, por ejemplo, ustedes no saben cuántos elementos van a tener, ustedes no lo pueden poner en un vector, ¿no? Tendrían que hacerlo, digamos, con una lista enlazada y le vas haciendo malloc o new, dependiendo de si, o sea, cuando vas insertando elementos, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien? No sé qué tanto profundizó Palma con estas dos estructuras, por eso no creo que hasta allí está bien. Eh, para esta semana hay un problema con respecto a estas dos estructuras. Para esta semana, obviamente, el objetivo es evaluar pila y cola o estructuras como la lista enlazada. Obviamente no utilicen stack y queue de C++ porque es literal la implementación de estas dos, ¿no? Entonces, no se puede utilizar. De esta manera lo voy a especificar cuando cree la tarea, en el Classroom, y ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Exacto, pushback y popback para vectores. De hecho, volviendo... Ok, aquí hay algo también interesante de C++. Esto también lo mencioné una vez, pero lo repito porque creo que es importante. ¿Puedes repetir qué podemos usar, profe? Que se cortó un poco. Sí, o sea, no utilicen ni stack ni queue de C++ porque es literal las implementaciones de stack y pila en C++. Sí. Ok. A ver. ¿Qué iba a decir yo? Ajá, lo de los vectores. ¿Qué pasa? Cuando, lo repito porque ya que ahora tenemos un poco más de contexto con respecto a cómo es la cosa en la memoria y eso. Un vector, por ejemplo, yo lo declaro de 50 elementos, ¿verdad? Entonces, C++ lo que puedo hacer, por ejemplo, es, ok, imagínate que este vector crezca. Yo lo que hago es, en lugar de crear un vector de 50 elementos, creo un vector de 100 elementos, por ejemplo. Y en las primeras 50 posiciones, yo pongo los valores que tú me estás diciendo. Y cuando tú me dices pushback, yo lo que hago es incrementar en 1 el tamaño y entonces pongo tu elemento aquí. ¿Esto por qué se hace? Porque esto me ayuda a que los pushbacks que vengan, que posiblemente vengan, en ese vector, para que me tomen tiempo constante. Porque ¿qué pasa? Si yo hago muchos pushback, y llego al límite del vector, que es acá, ¿verdad? La siguiente dirección de memoria posiblemente no le pertenezca al vector y haya otras variables ahí. Entonces lo que va a hacer C++, si tú haces el pushback para la posición 101, él va a copiar todo este vector en otra dirección de memoria y va a crear, digamos, 200 elementos, copias tus 100 elementos hasta acá y luego inserta el nuevo elemento que tú hiciste. Y luego tú vas a tener varios pushbacks que te van a tomar tiempo constante y luego cuando llegue otra vez el pushback 201, digamos, va a crear ahora un vector de tamaño 400, va a copiar otra vez tus 200 elementos hasta acá y te va a poner el 201 acá. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el vector, que cuando él se llena, tienes que copiar todo eso en otra dirección de memoria y alocar el siguiente elemento que estás haciendo de pushback. Entonces, hacer un pushback en C++, eso se llama tiempo amortizado en promedio, tú tienes un tiempo constante. ¿Sí? Y el popback, que creo que es, exacto, el popback es simplemente sacar de acá, si mal no recuerdo, pero también hay un pop front, creo que es la cosa, que ese sí te toma tiempo lineal porque es mover todo el arreglo, digamos, ¿no? Si mal no recuerdo. De todas maneras, cada uno de estos tiempos, ustedes lo pueden ver en, creo que la sitio oficial de las librerías se llama C++ Reference o algo así, y ahí te dice más o menos cuánto tarda cada operación. Ok, claro, hasta aquí. ¿Vamos bien? Porque creo que entonces, ok, antes de que se me olvide, hay dos ejercicios para esta semana. No les voy a dar solo una semana, creo que les voy a dar, sí, exacto, les voy a dar 2 semanas para que los resuelvan. Tan chéveres para que implementen estas cositas. Y entonces vámonos con la parte práctica. Entonces, queremos implementar una lista enlazada, ¿sí? Vamos a llamarla estructura lista. Lista. Ajá.
Ujú. Y, por ejemplo, ¿qué dijimos? Que una lista lo que tiene es un apuntador inicial a su elemento inicial, ¿verdad? Entonces vamos a crear otra estructura de datos que se llama elemento, que son los elementos de la lista. Y vamos a suponer que estos elementos tengan, no sé, una variable X dentro de ellos. ¿Sí? Entonces, la lista, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué les dije yo que tenía? Apunta hacia un primer elemento, ¿verdad? Entonces, una lista tiene un apuntador a un elemento y este apuntador lo vamos a llamar, por ejemplo, inicio, que es el inicio o start, el inicio de la lista. Y luego, lo que dijimos, estamos haciendo una lista, por ejemplo, en este caso, simplemente enlazada. ¿Sí? Y luego, cada elemento, ¿qué tiene que tener también? Un apuntador a un siguiente elemento. ¿Sí? Entonces, un apuntador al siguiente elemento que le llamaríamos next. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, esta es una estructura, esto es una clase que se llama elem, o de elemento, y tiene un apuntador a un siguiente elemento. Entonces, fíjense que este tipo de clases son definiciones entre comillas recursivas. No es recursivo exactamente porque esto es un apuntador, pero es recursivo en el sentido de que apuntas a algo de la misma clase. ¿Sí? Ok, entonces cada elemento tiene un valor X, bla, bla. Fin. Ahora, imagínense que yo quiero crear una nueva lista. Una cosa importante de 6C++ es que 6C++, bueno, C++ en algunos momentos sí, pero normalmente no se inicializa lo que está, las variables que tú estás definiendo. Por ejemplo, déjame hacer un ejemplito primero. Si yo aquí creo X, ¿verdad? Y yo aquí imprimo X. Bueno, a lo mejor me jode el compilador acá, porque a lo mejor sí limpia la variable, pero si yo ahora hago ejemplo, piense que X está inicializado en un valor basura. Esto se llama valor basura. ¿Y por qué pasa esto? Porque aquí yo declaré la variable, pero nunca le puse ningún valor. Entonces, fíjense que cada vez que yo corro el programa, el valor de la variable es un valor random basura, que esto tiene que ver con que cuando tú inicias un programa en C++, bueno, el programa está en memoria, y esa memoria puede ser de programas que ya han corrido anteriormente y quedó como basura ahí, que no se ha limpiado. Entonces, no necesariamente este valor X hace un default a 0. Mientras que si yo digo, declaro la variable X y le pongo el valor 0, entonces ahí me pone 0, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué digo esto? Porque los apuntadores también tienen por defecto valores basura, porque ellos al final son una variable también. Entonces, si yo aquí imprimo el valor de X, que debería ser una variable de memoria, esto es cualquier cosa, ¿no? O sea, vean cómo difiere cada vez. Ok, entonces aquí cuando yo creo una lista, esto es lo que llamamos un constructor de una clase. El constructor de una clase es que cuando tú inicializas una variable o haces una instanciación de la clase, tú puedes inicializar en el constructor cosas que le pertenezcan a esa clase. En este caso yo quiero hacer start es igual a null. Exacto. Null es simplemente, digamos que hay un apuntador que es el apuntador nulo y que normalmente si tú lo imprimes tiene valor 0. Y simplemente esto también te permite, digamos, identificar si el apuntador está inicializado o no, ¿no? Entonces, yo quiero, por ejemplo, crear una lista. Y le llamamos L, ¿sí? Y ahora yo también quiero crear la operación insert. ¿Y qué quiero insertar acá? Pues digamos que yo quiero insertar, o sea, se insertan elementos en la lista, ¿no? Entonces vamos a ponerle, o sea, cada elemento tiene un entero dentro, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Vamos a suponer que queremos crear un nuevo elemento con
con un valor y. Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo, verdad? Para insertar un elemento en la lista. Lo que habíamos dicho antes. Imaginemos que yo tengo aquí una lista ya hecha, ¿no? ¿Verdad? Y yo quiero insertar un nuevo elemento. Bueno, yo me voy al primer elemento, luego me voy al siguiente, hasta que haya un elemento que no apunte a nada. Por eso lo del apuntador nulo. Porque aquí yo veo, si el siguiente elemento es un nulo, significa que este no tiene un valor, un elemento que le sigue, y aquí yo puedo crear un nuevo elemento, ¡pum! Y ahora este sí tiene siguiente nulo, y este tendría como dirección de memoria este elemento que está aquí abajo, como siguiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recorrer toda la lista, por ejemplo, en este caso de la simplemente enlazada, suponiendo que queremos insertar al final, gente. Se me olvidó ese pequeño detalle, porque podemos implementar ambas, de hecho, vamos a hacer ambas. Insertar al final de la lista e insertar al comienzo de la lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, insert front, y insert end, o front back. Entonces, vamos a ir primero con el caso facilito. Si yo quiero insertar al comienzo, perdón, insert front sería insertar al comienzo de la lista, exacto. Si quiero insertar al comienzo de la lista, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, tengo que crear un nuevo elemento, ¿no? Vamos a crear un apuntador acá. Vamos a llamarlo new element. Y esto le vamos a hacer new de tipo elemento, ¿verdad? Y, exacto. Va a ser un nuevo elemento y a new elemento punto x le asigno y, porque queríamos insertar un elemento en el comienzo de la lista cuyo valor interno sea y. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Los perdí hace rato, así que yo estoy hablando. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok, bien. Y lo otro que les dije es que siempre tienen que inicializar las variables. Este new element tiene dentro este apuntador next, ¿no? Ahora, si yo estoy insertando al comienzo de la lista, ¿verdad? ¿Cuál tendría que ser mi siguiente elemento? El que antes estaba de primero. Exacto, entonces sería start, ¿no? ¿Sí? Y que me Sí. falta hacer otra cosa que tengo que hacer acá. Establecer el next del nuevo elemento como nulo. No, el nuevo elemento, o sea, estamos insertando al comienzo de la lista. Así que estamos creando un nuevo elemento acá y este lo pasamos a apuntar a este. Y ahora la lista empieza Ok, por este ok. elemento. ¿Qué me falta hacer aquí? A ver si hay algún comentario. Me falta hacer una sola cosa nada más. Lo único que me falta hacer es, fíjense que yo creé un nuevo elemento, le asigné el valor que me pasaron aquí de argumento y asigné el siguiente valor al comienzo de la lista. Ahora lo que me falta es hacer que el comienzo de la lista ahora es new element, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora la lista comenzaría con el nuevo elemento que acabamos de insertar. Lo otro que podemos hacer acá para cuidarnos de no dejar valores basura es que aquí creamos el constructor de elementos. Vamos a hacer esto de una vez para que se inicialice todo. Y por ejemplo, a X por defecto lo podemos inicializar en 0 y next lo inicializamos en 0. ¿Ok? Entonces cada vez que yo instancio un nuevo elemento, X va a empezar en 0 y next va a empezar en 0. ¿Ok?
Que de hecho en C++, esta es la manera de C, en C++ hay un nuevo keyword que se llama nullPTR, que es null pointer, que es la manera como se recomienda. Hay una súper pequeña diferencia entre ambas cosas, no la voy a decir acá, es bastante complicado, pero hay una mínima diferencia, utilicen el que ustedes quieran, no me importa. Ok, el insert back. Entonces, el insert back, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que recorrer toda la lista desde el comienzo hasta el final y luego insertamos como siguiente del último, de lo que ahora sería el último elemento, el nuevo elemento que yo estoy creando, ¿no? Entonces, primero yo tengo que crear el nuevo elemento que quiero insertar, ¿verdad? ¡Pum! Ahí está el nuevo elemento. ¿Qué tengo que hacer ahora del siguiente? Vamos a Hacer decir, un bucle desde start y luego cuando el next sea nulo, ahí establecemos ese next igual al elemento nuevo. ok, y aquí hay un catch. Yo, por ejemplo, aquí yo podría hacer, si esto es de current, entonces, mientras current next es distinto de nulo, ¿verdad? ¿Qué hago? A current le asigno el siguiente, ¿sí? Sí, ¿no? Sí. Sí, Entonces, cuando este bucle se acabe, significa que el siguiente, el elemento actual, es nulo. Y lo que hago entonces ahora yo es que el siguiente del current es mi nuevo elemento. Y no tengo que asignar nuevo elemento punto next porque aquí ya creamos y dijimos que cuando se inicialice un nuevo elemento sin ningún parámetro, pues next se va a asignar a nulo. Entonces eso ya nos deshicimos de ese problema, no tenemos que inicializar. Fino. Ajá. ¿Cómo falla este código acá? Hay solo un caso donde este código falla. Cuando está vacío, puede ser. Exacto. Sí, si la lista está vacía, start es vacío y luego aquí, fíjense que start es el apuntador nulo, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta flechita acá, voy a intentar acceder a la dirección de memoria 0, que posiblemente no le pertenezca al programa, y esto me daría segmentation fault. Vamos a probarlo de todas maneras. Por ejemplo, vamos a insertar el 5 en él, ¿no? Y esto debería dar... ay, coño. Ok, varios problemitas. Ah, coño, sí, aquí, sí, verdad, estos son apuntadores, disculpen. Coño, aquí en inglés. Ajá. Si yo ahora hago ejemplo y ahí hice un insert pack, segmentation fault. Esto es porque la lista entonces se inicializó con start 0 y aquí cuando start es nulo y aquí cuando yo accedo a next al principio del bucle, pues se vuelve ñoña. Entonces lo que podemos hacer es cuidar ese único caso, que si start es el apuntador nulo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, que el comienzo es ese elemento y ya. Y aquí hago return para que este código que está aquí abajo no se ejecute porque ya no hay más nada que hacer. Exacto. Y bueno, eso sería todo. Ahora no debería tener ningún problema. Fíjense que ahí, fin. Y exacto, ese era el único catch que había en este código. Esto es entonces una lista simplemente enlazada. Implementamos ambos. Fíjense que entonces un insert pack, este me va a tomar tiempo ODN, ¿no? Y este me va a tomar tiempo constante, porque esto simplemente
Esto no recorre nada de la lista, simplemente reasigna apuntadores y ya. Entonces esa es una de las ventajas de los apuntadores, es fácil de asignarlos porque al ser direcciones de memoria, las direcciones de memoria, bueno, dependiendo otra vez de la arquitectura, pueden ser 4 bytes o 8 bytes. Entonces es simplemente asignar un valor de 4 bytes o 8 bytes y listo. Entonces es como asignar un entero, digamos. Ok, ¿qué me falta? Bueno, podemos hacer también, digamos, recorrer la lista, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, el current es igual al start. Y mientras start distinto de nulo, por ejemplo, perdón, current. ¿Qué puedo hacer yo acá? Bueno, puedo imprimir, por ejemplo, current sub x. Y ahí voy imprimiendo los... El código es simplemente darle e imprimir los valores que están en la lista. Entonces vamos a hacer varias pruebitas. Vamos a insertar el 5, el 6 y el 7. Y ahora, si hago l.go, esto me debería imprimir 5, 6 y 7, ¿no? Ay, coño. Ah, claro. Aquí. Entonces, para que vean, ejemplo 5, 6, 7. Ahora, si yo a esta lista le hago insert front de 10 y hago insert front de 11, ¿verdad? Y luego hago el go aquí abajo, ¿no? Entonces esto me va a imprimir 11, 10, 5, 6, 7, ¿no? Ahí lo tiene. Entonces, bueno, esta es una implementación bastante sencillita de lo de las listas simplemente enlazadas. La lista doblemente enlazada simplemente cuidando aquí uno que otro casito para que cuiden los apuntadores y eso. Sí, exacto. ¿Qué otra cosa? No, eso es todo. Esa es una lista simplemente enlazada. Introducimos apuntadores entonces. Como les dije, en lugar de usar new, que es la manera de hacer más, también pueden utilizar malloc. También, o sea, está malloc. Está también calloc. ¿Qué es lo que era calloc? No me acuerdo. Exacto. Calloc es como malloc, pero con inicialización. Es lo que dice acá. Pero que no dice nada de inicialización. A ver. Ah, no, acá lo que te hace es que, pues, tú das un número y el tamaño de lo que te ocupa cada elemento, y esto te crea digamos, varios elementos de un solo golpe. Te crea, digamos, si aquí pasa 5 y aquí pasa, perdón, si aquí pasas el tamaño de la clase y aquí pasas 5, te crea 5 espacios para 5 instancias distintas de la clase. Exacto, es como, digamos, inicializar un arreglo ahí rapidito. Y es mucho más eficiente que hacer malo que a cada rato. Acá lo tiene ciertos truquitos ahí por debajo. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? De lo que habíamos visto de la lista simplemente enlazada. Entonces ahora lo difícil para ustedes sería, digamos, en los ejercicios que tienen que hacer, es que tienen que implementar su propia lista o cola, dependiendo de lo que ustedes necesiten. O su propia lista enlazada, su propia cola, su propia pila, dependiendo de lo que ustedes necesiten. No voy a spoilear nada, obviamente. ¿Alguien levantó la mano? ¿Cuál es la diferencia entre struct y class? Buena pregunta. Bueno, vamos a verlo. Si aquí tú pones class, ¿verdad? Va a llorar con que las cosas que están dentro del lem son privadas. Entonces dice next es un private member, X es un private member. ¿Por qué? Porque cuando tú defines una clase, tú puedes ocultar del código exterior cómo ellos acceden a tus, digamos, a lo que esté dentro de la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este entero X y este next son privados. Eso significa que cualquier otra cosa que no sea una clase que esté utilizando esto, que esté intentando acceder a X o a next, no va a poder acceder. Entonces, ¿esto por qué se hace? Porque tú puedes definir aquí, por ejemplo,
una función give me next, y aquí tú retornas next. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque aquí así tú proteges el código de cualquier uso externo. Entonces aquí, por ejemplo, tú puedes declarar lo que tú creas una interfaz, digamos, de cómo tú quieres cómo el código exterior interaccione con tu código, con tu clase. Entonces, por ejemplo, yo quiero que tú puedas pasar aquí, no sé, set X, ¿verdad? Y aquí tú pasas un valor, y eso se lo asignas a X después. Pero tú no quieres que nadie acceda al valor interno de esa clase. Entonces tú declaras esta función setX que te deja inicializar el valor por dentro. Digamos que aquí tú pones, ok, X igual valor, pero nadie puede acceder al valor de ella. Quizás tú quieres que tu clase, lo que haga con ese valor de X es que cuando tú digas getX, no sé, cualquier cosa, retorna 10 por X. ¿Para qué se hace esto? Por ejemplo, imagínate que tú, estoy pensando en un valor, en algo práctico. Las funciones que generan valores random, ellas tienen una semilla, ¿no? Entonces, una semilla significa un generador inicial, y a partir de esa semilla se van generando valores random. Entonces, por ejemplo, tú quieres que a ti te den una semilla de los valores random, pero tú no quieres exteriorizar cuál es el último valor random que tú generaste. Entonces tú lo que haces es, puedes setear la semilla, pero no puedes obtener el valor actual que se ha generado, porque normalmente con esas dos cosas, con la semilla y con el valor que tienes generado actualmente, tú puedes tener un indicio de cuál sería el próximo valor que tu generador generaría. Entonces, tiene que ver con cómo tú quieres exponer el uso interior de tu clase. ¿Sí? Esto cuando ya estén, digamos, trabajando, y es importante porque así tú proteges el código de un uso externo, de un mal uso. Por ejemplo, estás trabajando con muchos equipos en la práctica y tú quieres que esos demás equipos o sea, imagínate que tú tienes una clase que conecta con una base de datos. Entonces tú quieres que ellos puedan acceder a la base de datos, pero que no puedan hacer cualquier query que tú quieras. Entonces tú querías, no sé, tú... eh, puedes declarar una función dentro de la clase que accede a la base de datos que se llame dame los últimos usuarios, y eso te retorna 10 usuarios. Entonces, para el otro equipo que está trabajando contigo, ellos simplemente llaman esa función y no saben cómo funciona internamente eso. Y tú simplemente retornas 10 usuarios. Y lo único que tienen que saber ellos es instanciar la clase, dame 10 usuarios y ya. Y tú, como el creador de la clase, tú puedes decir, ok, quiero los 10 usuarios que más pagaron, los 10 usuarios que, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. ¿Sí? Y eso abstrae a la gente, digamos, a los equipos externos de cómo está implementado tu código. Y también hace que ellos no utilicen tu código de una manera errónea, digamos, accediendo a los valores internos de la clase, cambiando valores que no son, y prácticamente cagándola. Ok, a ver, hay otra pregunta. Si no, bueno, hasta ahí era la clase. Vimos apuntadores, exacto, listas con las pilas, que es lo más importante. Y ajá, los problemas ya están acá. Voy a ahorita crear ¿cómo se llama? La tarea. Y entonces nos veríamos la clase que viene. Esta tarea también vale 10 punticos, no valen 5, así que háganla con tiempo. Y como les dije, les voy a dar 2 semanas. Y bueno, disfruten. ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? Si no, bueno, hasta aquí quedamos. Gracias, profe. De nada.